Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios: martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina Calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, Calle Uruguay, Barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Domingo
Domingo 24 de marzo, Semana Santa, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Domingo de Ramos. Para Él sea la alabanza, la gloria y el poder, la bienvenida al Libertador. Olivos y palmas, renovación de la fe, la multitud tendía sus mantos. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Semana Santa, domingo 24 de marzo, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Domingo 24, 9 horas, el 8 de octubre, 4186. Solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. En el segundo libro de Corintios, capítulo 5, ayer el versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y hoy el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que qué bueno que el apóstol, el padre ministerial de aquellas iglesias y de estas iglesias, de aquellos tiempos y de estos tiempos, un hombre que completó el Nuevo Testamento, un hombre consagrado, un hombre donde Dios hizo que su vida fuera un ejemplo, rendido, entregado, convertido, y ahora entregándoles no solo a él, sino a las iglesias, un ministerio, ministros de un nuevo pacto, no de la carne, sino del Espíritu. Y en este ministerio que Dios nos dio por gracia, el apóstol Pablo hace énfasis en que Dios nos ha dado este ministerio, porque por ahí tenemos un ministerio pastoral, o de maestro, o profético, o evangelístico, o apostólico, y nos centramos allí en una casilla, en un casillero, en donde tal vez, digamos, no es tanto el compromiso, la responsabilidad para trasladar o transmitir el mensaje, la palabra de Dios, pero aquí el Señor hace que el apóstol Pablo, el padre ministerial, le esté ministrando este reconocimiento. Y yo ayer, o en otra escritura, decía que percibía el gran amor de Dios a través de un hombre como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no se va a arriesgar a decir algo que no sea de tal consentimiento de parte de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Mire, es tan importante porque dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así que Él volvió a unirnos en amistad, en concordia, en armonía con Dios. Cristo entonces nos reconcilió con el Padre. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que un ministerio, como ministros, debemos impartir esto,
porque nos ha sido dado este ministerio de la reconciliación, de volver en amistad, en unir en amistad a lo que estaba desunido. Y este es el ministerio que nos ha dado. Y ahora lo que dice el versículo 19 es tremendo, es impactante. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no solo a nosotros, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es tremendo. Y que muchas veces somos tan religiosos, tan místicos, queremos tener un aurea de espiritualidad, pero olvidamos el amor sincero, el amor tremendo de Dios, porque Dios no tiene amor, es amor. Entonces es sin límites, es sin límite. Si Dios nos perdonó a nosotros y nos lavó con la preciosa sangre de su Hijo, y aún dice que en la cruz también nos perdonó nuestras transgresiones. Ya cuando conocimos a Cristo, Él nos limpió de todos nuestros pecados anteriormente. Pero luego también de todo lo que es la transgresión, el pecado de transgresión, que siendo cristianos cometemos pecados, errores, fallas, debilidades. Entonces, si Él nos perdonó todo, a veces, siendo cristianos, queremos juzgar al mundo y condenarlo al mundo y juzgarlo al mundo, pero aquí el apóstol Pablo, y todo esto proviene de Dios. Eso es impactante lo que dice en el versículo 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿A quién? A nosotros, por Cristo nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que si Él nos reconcilió por Cristo, ¿no es cierto?, al Padre, también nos dio ese ministerio para que nosotros, por medio de Jesucristo, reconciliemos al Padre, ¿no es cierto?, a la gente, los reconciliemos por Cristo, a los hombres, al Padre. Y aquí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que Dios estaba en Cristo hace 2000 años, que Cristo vino para hacer esta obra maravillosa, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire, esto es terrible, tremendo, que a veces nosotros decimos que el mundo se va a ir al infierno porque, y es mal dicho, no está bien, porque Dios, por Cristo, está reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esto es a quienes les remitiéramos, les serían remitidos, y a quienes les retuviéramos, les serán retenidos. Entonces el apóstol Juan habla de esto. Entonces la autoridad que Dios nos dio es no tomarle en cuenta sus pecados y reconciliarlos. Decirle, ¿sabía usted que volviendo en amistad, que sería reconciliar? Reconciliar es volverlo en amistad. Usted tendría, alejaría de su tienda, como leíamos en el 22-21 del libro de Job, si vuelve en amistad con Dios, bueno, alejarías las aflicciones de tu tienda, tendrías paz, tendrías mucha divinidad, mucha relación con Dios y tendrías prosperidad. Y Dios, oraría a Dios, Dios te oiría. Eso es algo maravilloso, maravilloso. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire,
para cuando uno lo va a reconciliar en la calle, hablando, conversando. No, si vuelves en amistad con Dios por medio de Jesucristo, vas a ser perdonado de todo, salvo, porque Él no te va a tomar en cuenta tus pecados si tú crees en Él. Esto lo dice el apóstol Pablo. Para los religiosos esto es impactante. Dice, no, pero Dios no es así, porque Dios es orden y porque Dios es justo. Y está bien, pero está todo bien. Y yo no niego nada de eso. Pero el amor de Dios, el amor, la entrega de Cristo, vale más que el que juzguemos a las personas o condenemos a las personas, porque Él no vino a condenar. Quiere que, dijeron los discípulos en un momento dado, quiere que pidamos que descienda fuego del cielo porque predicaban a Cristo a otro grupo. No, si el Hijo del Hombre no ha venido, hombre en mayúscula, no ha venido a condenar, sino a salvar. Mire, qué tremendo, el amor de Dios infinito, poderoso, glorioso. Como padres ministeriales, usemos el amor antes que la condenación, antes que el juzgar, antes que el condenar, antes que el que hablar mal, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Esto es tremendo. Hay un encargo, hay una comisión. Él nos ha dejado una comisión. Si Él nos salvó y estamos llenos del amor de Dios, vamos a mirarlos con ojos de amor. Vamos a mirarlos con ojos de perdón. Vamos a mirarlos con misericordia, porque nosotros fuimos reconciliados por Cristo con Dios. Y si Él nos perdonó y nos lavó con su sangre y nos limpió, ¿por qué queremos condenar o juzgar? No, tenemos que esa cuota de amor grande, infinita. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Claro, Cristo pagó por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, una vez reconciliados, van a continuar y van a empezar por ese camino de santificación que es necesario, porque sin santidad nadie le verá, pero primero reconciliemos, no tomemos en cuenta a los hombres sus pecados, porque lo dice el apóstol Pablo y todo esto proviene de Dios. Por eso es tan importante la palabra, estudiar la palabra, profundizar la palabra, mirar muy con los ojos de Dios las instrucciones que un padre ministerial estaba haciendo. Y dice, y ahí nomás dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, nosotros nos encargó, a usted y a mí. Claro, si yo le hablo a un creyente que anda según la carne y ofende a Dios o a la iglesia, bueno, lo voy a amonestar con amor, lo voy a exhortar, le voy a hablar que no viva así, que viva más conforme a la vida del Espíritu, claro, pero en este caso a todas las personas, en vez de acusarlas o de apuntarlas con el dedo como culpables, ¿por qué no hacemos lo que hizo Dios con nosotros? Nos perdonó, nos hizo saber la verdad. Alguien nos habló para reconciliarnos por Cristo hacia el Padre. Habíamos roto la amistad, estábamos vendidos al pecado, estábamos en delitos de pecados y muerte, pero el Señor tuvo misericordia, y nos hablaron y fuimos perdonados, y hemos dejado tantas cosas atrás
porque hemos ido creciendo en la fe, y esto es lo que nos hace ser más cercanos a Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que nosotros ahora, Cristo está en nuestra vida, seguimos reconciliando al mundo para con Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, que son las ofensas a Dios, y nos encargó a nosotros, ahí está, y nos encargó a nosotros. Así que somos salvos para salvar a otro, nos encargó a nosotros este ministerio, que la palabra de la reconciliación es un encargo, es una comisión. Cuando comisionó Jesús a sus discípulos, por tanto, id, dice, y predicad, haced discípulos a todas las naciones. Mire, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es lo que estamos haciendo. El día jueves tenemos 11 naciones que estamos llevándole el diseño restaurado de paternidad. Que los que estamos en Cristo, linaje de Abraham somos. Entonces, ese llamamiento tremendo que Dios le hizo para hacer una dinastía, un hombre ilustre, la paternidad, un diseño restaurado para este tiempo, le llamamos la reforma del siglo. Paternidad es un diseño de amor, porque padre es engendro, es amor, es vida, es vida. Entonces, miremos este ministerio con el amor y la misericordia de Dios, que ha dado a su Hijo por toda la humanidad, y la humanidad, porque no entienda, o porque le juzguemos, o porque le acusemos, o porque los declaremos culpables, se van a perder, y nosotros no tenemos ese ministerio, el ministerio para los perdidos. No, tenemos el ministerio de la palabra de la reconciliación. Eso es lo que tenemos que hacer, salvarlos, mirarlos como nos miró Cristo, mirarlos con el amor de Dios, ese amor infinito, que como les vuelvo a decir, cuando nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, su sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo, nos limpia, en presente, nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz como Él está en luz, dice, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, desde el 1 en adelante. Entonces nos limpió, pero luego en su sangre poderosa también estaba pagando el precio de nuestras transgresiones que durante la vida cristiana hemos cometido y cometemos. Entonces, ahora usemos el amor de Dios, no miremos prejuzgando, no, sí, porque este ya fue a la iglesia una vez, porque y el otro porque esto y porque aquello, y prejuzgando, no nos apuremos a eso, no, sino que busquemos lo que nos dio el encargo, la comisión, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que volver en amistad por Cristo a los hombres con Dios, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino dándoles la palabra de la reconciliación que Dios nos encargó. Así que hay profetas, hay apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, discípulos, discípulas, y ahora un ministerio poderoso para reconciliar al mundo por medio de Cristo con Dios. Entonces lo hagamos de las mejores maneras, con las mejores formas. Es como
presentar el regalo de Dios en distintos paquetes. Es presentar con amor, es presentar con alegría la salvación de Dios, es presentar un evangelio como cartas abiertas, que no nos recomendamos a nosotros mismos, sino que somos cartas abiertas para este mundo, para que el mundo vea a personas felices, contentas, agradecidos a Dios, superando las dificultades con alegría, no maldiciendo, no acusando, no condenando, no amenazando. Por ahí el apóstol Pablo dice, no amenazando a uno y a otro, porque soy cristiano y vas a ver, y que esto y que el otro. No. Ya no estamos en el mundo para hablar como el mundo. Estamos en Cristo. Hablemos como Cristo habló y tengamos la mente de Cristo y andemos como anduvo el Señor. Y hablemos con esa gracia, con esa sal, con esa sazonada las palabras con sal, con gracia, con amor, con alegría. Claro, porque ¿qué van a querer convertirse cuando los ven frustrados, enojados, derrotados, que yo quisiera esto y que a mí por aquí yo soy cristiano y porque el otro y porque aquel? No, cristianos alegres, sencillos, humildes, cristianos con alegría, con gozo. Por eso el apóstol Pablo dice, gozaos, una vez más os digo, regocijaos. Claro, tenemos salvación y vida eterna, y por ahí andamos tan apenados, tan frustrados, tan derrotados, tan tristes, que no transmitimos nada, no transmitimos más que tristeza, más que dolor, más que sufrimiento, más que frustración. No, tenemos que trasladar y transmitir el amor, la gracia, el perdón, el favor inmerecido. Gracias, Señor, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Eso tenemos que transmitir, una alegría, un gozo, una paz. Estamos sirviendo con amor. He elegido esto, lo he elegido, lo quiero. Yo quiero quedarme en la casa del Padre eternamente. Por eso soy esclavo por amor. Quedé libre. 6 años el esclavo quedaba libre para hacer después lo que quisiera. Ya el dueño lo había pagado por esos 7 años. 6 años y el próximo quedaba libre. Pero el esclavo elegía por amor vivir en la casa del amo para siempre. Con la mujer que Dios le había dado, el amo le había dado, con los hijos que Dios le había dado, con los bienes que Dios le había dado, feliz, contento, agradecido. En la casa del amo no va a faltar nada, nada te faltará, estarás seguro, confiado, firme, agradecido, con gratitud, con gozo, con alegría, con regocijo, con paz. Esos son los corazones que Dios quiere. Una persona que tiene paz va a resolver todo, porque Cristo está en nosotros, reconciliando al mundo para con Dios. Así que Dios eligió eso, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿no es cierto? No, porque este es un pecador, este estuvo en la droga, este estuvo en el alcohol, este estuvo en la cárcel, este estuvo prejuzgando tremendo y mirándolos con condenación, con enojo. Sí, porque el mundo, porque este mundo. No, si Dios lo ha mandado a nosotros ahora en Cristo, reconciliando consigo mismo a todos los hombres. Y ahora nosotros tenemos la palabra de la reconciliación. Esto es fabuloso, es maravilloso. Yo sé que a muchos esta palabra los va a sensibilizar, les va a quitar cargas pesadas impuestas por la religión, porque la religión es imposición, amenaza, persecución. Como Pablo, cuando estaba en la religión, perseguía a los del camino.
pero nosotros tenemos que andar libres, contentos, felices, agradecidos, limpios, sanos, benditos, transmitiendo alegría. Estamos con la salvación eterna de nuestra alma. ¿Qué más? Nadie se lleva nada. Y nosotros tenemos la salvación en nuestra vida y la palabra de la reconciliación, y por ahí no transmitimos nada más que transmitimos todas esas cosas que dijimos: fracaso, frustración, derrota, pecado, injusticia. Estamos transmitiendo acusación, amenaza, prejuzgando. No. Amor de Dios, amor de Dios. Eso es lo que vamos a transmitir: amor de Dios, reconciliando, volver en amistad, en concordia, volviendo a unir lo que estaba desunido en Cristo, porque Cristo pagó el precio por toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre. Yo bendigo a los padres ministeriales que van a indicar así a sus hijos, no que porque justamente si nosotros muchas veces leemos, claro, mataban por el que estaba cerca de los siervos de Dios, pero hoy Cristo ha reconciliado consigo mismo al mundo para con Dios, y ahora nos encargó a nosotros la palabra del ministerio de la reconciliación. Yo los bendigo, sean benditos, hombres y mujeres, siervas y siervos de Dios, sean benditos, muestren el amor de Dios a sus familias, a sus seres queridos, a sus amistades, a sus conocidos, muéstrenles el amor de Dios, sonrían, estén felices, estén contentos, somos salvos. ¿Cuál es el problema? Somos salvos, estamos perdonados, estamos limpios, tenemos una eternidad con Dios. Transmitamos eso. Debemos transmitir eso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muy, pero muy buenos días, que Dios los bendiga a todos. Quien les saluda, el apóstol José Luis Carolio, en esta mañana. Y bueno, para darle una información que seguramente les va a agradar, estamos en una semana muy especial, la semana más importante de la humanidad, donde nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. Y la Iglesia, el Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, cada año en el Templo Central y en sus anexos tenemos reuniones especiales. Te comento algunas en el Templo Central, en 8 de octubre 4186, donde el día jueves, atención, el día jueves a las 15 horas y a las 18 horas nos encontraremos para hacer el lavamiento de los pies, una actividad religiosa que Dios ha puesto a través de Jesucristo, en donde el lavarse los pies era necesario, y no solamente eso, quedó como un mandato para que lo hagamos los unos a los otros en los días postreros al Señor Jesucristo. Así que día jueves 15 y 18 horas en el Templo Central, el lavamiento de los pies. Es muy importante este acto, porque el Señor mismo dijo que el que no se lavaba, se lo dijo a Pedro: si tú no te lavas, Pedro, no tendrás parte conmigo. Entonces es bueno practicarlo para tener parte con el Señor, de la misma manera que Pedro lo pudo tener en aquel lugar. El día viernes, atención, día viernes a las 15 horas y a las 18 horas también estaremos celebrando la Santa Cena del Señor, otro acto maravilloso que fue establecido como un mandato para que lo sigamos practicando en memoria de Él, dijo la palabra de Dios, hasta el día de su venida. Otro de los actos donde el Señor dice: si coméis de mi cuerpo y bebéis de mi sangre, tendrás parte conmigo. Así que bueno, este día viernes a las 15 y a las 18 horas celebraremos la Santa Cena del Señor. Y para cerrar esta semana maravillosa, el día domingo, gran celebración a las 9 de la mañana, a las 17 horas, amén, estaremos allí en el Templo Central para celebrar el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. Así que una semana maravillosa, donde usted y yo tenemos un compromiso con el Señor de venir a honrarle en ese mandato que Dios nos dio de poder estar practicando estas cosas en el tiempo oportuno. Yo te bendigo y esperamos con gozo y con alegría que puedas llegar a nuestras casas, a nuestras iglesias, y recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Te bendigo. Feliz Semana Santa. Sí, gracias, Pastor Darío. En el libro de
Segundo de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Ayer, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y hoy el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y aquí, gracias a Dios por el Padre ministerial, por ese hombre que recibe revelación, porque hablar de estas cosas tan maravillosas solo lo puede hacer Dios con alguien que está en plena comunión con Él, con alguien que se entrega, con alguien que se rinde, y esto lo está haciendo Dios, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo. Cartas, enseñanzas, instrucciones, en donde Dios deja para toda la iglesia, para su iglesia amada, para la iglesia de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros nos encargó el ministerio de la palabra de la reconciliación, un ministerio glorioso, que seguramente Dios le da, no hace acepción de personas, pero lo habla de los rangos de autoridad, de la categoría de autoridad, porque en un gobierno no se puede poner embajadores si no tienen una cierta autoridad gubernamental, si no han transitado en el conocimiento de cómo el gobierno se debe establecer las leyes. Son conocedores de las leyes. Entonces uno deduce que somos embajadores los que conocemos la ley de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, los que hemos transitado, no neófitos, sino gente de reino, gente de gobierno, gente de autoridad, en donde el Señor, el Dios Todopoderoso, nos encargó a nosotros, dice, la palabra de la reconciliación. Entonces, ahí está hablando de una gente instruida, una gente capacitada, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire, embajadores. Un embajador es el que tiene la máxima representación del rango de autoridad en otro país. Un embajador es alguien que tiene un rango de autoridad, una categoría en la cual Dios ha dispuesto que sea embajador internacional en otro país, en otra nación, y nosotros, como reino de los cielos, somos embajadores aquí en la tierra, somos embajadores, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué hace un embajador? Habla de parte del presidente de la nación, habla de parte del presidente, con el máxima autoridad, con lo máximo rango de autoridad que le envía. Es un enviado para que dirija a los diplomáticos y a la gente que trabaja en la embajada, con el motivo de representar al país como la máxima autoridad, que digo que dirige
a los diplomáticos frente a ese país, frente a ese gobierno, y dirige a la gente que trabaja en la embajada. Por eso un embajador del reino no es una persona que todos, no, sino que es una persona instruida en la ley de Dios, instruida en la palabra de Dios, instruida en la justicia de Dios. Por eso nosotros somos enviados a esta tierra, no somos de la tierra, pero estamos aquí en la tierra para ser embajadores. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire qué cargo, qué categoría, qué autoridad. Es maravilloso lo que estamos recibiendo en estos días, una impartición del cielo, una impartición del reino, porque dice la Biblia en 22-29 del libro de San Lucas que Jesucristo recibió, Dios le asignó su reino, el reino de Dios. Y Cristo nos asignó un reino a nosotros. Así que mire, por eso digo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire, así que Cristo nos asignó un reino y nos dio un rango de autoridad con una categoría representante del presidente. O sea, qué tremendo la autoridad que dirige a los diplomáticos y a la gente que trabaja en la embajada. Mire, entonces yo digo, Dios nos ha encomendado establecer su reino aquí en la tierra. Por eso el Padre Nuestro, la oración de Jesús a sus discípulos, les dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, lo hemos entendido. Un diseño restaurado de paternidad de fe es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pero no con cualquier autoridad, con la máxima autoridad que representa al presidente, en este caso a Cristo. Nosotros somos representantes de Cristo, Cristo va en nosotros, nosotros dirigimos a los diplomáticos del reino para que hagamos una obra pacífica, gloriosa, mientras este mundo está siendo sustentado, sostenido por la misericordia de Dios. Nosotros estamos aquí para establecer el reino con un diseño restaurado de paternidad de fe, que le hemos llamado la reforma del siglo, y que es algo real, porque lo dejó Dios como lo último de la restauración de todas las cosas, la paternidad. Entonces, haría volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Por eso es impresionante la categoría, el rango, la autoridad que Dios nos ha dado. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y ahí dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces nos puso con la diplomacia de reconciliar. Este es el ministerio que hemos recibido, un ministerio de reconciliación, y nos encargó la palabra de la reconciliación. No, esto es maravilloso, maravilloso. Podemos decir, ¿cuántas personas quisieran trabajar como autoridad en un gobierno local de una ciudad, o de un pueblo, o de una ciudad, o de una nación? Pero nosotros no es de una nación, es del reino de todo el planeta. Es el reino de Dios que nos encargó
que nos dio gobierno, que nos puso como autoridad, que tenemos una categoría única, dice que es el máximo representante del presidente en otra nación. Eso somos, embajadores que dirigen a los diplomáticos y a la gente que trabaja en la embajada. Mire, yo me hago la plena idea de que la Iglesia tiene sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, pastores y maestros, son rangos de autoridad, categoría, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Entonces, el ministerio de la reconciliación nos encargó a nosotros y nos hizo embajadores, los máximos representantes directos de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire, ahí rogar es hacer que se vuelvan a Él, reconciliarlos. No les tomó en cuenta los pecados de los hombres, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino que reconciliémoslos. Qué tremendo, queda uno impactado. Es lo que desea Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esto es Dios, como diciendo que Dios se humilla. Bueno, el Señor Jesús vino siendo el rey, dejó su reinado para venir a hacerse hombre, entrar en un cuerpo de hombre, introducirse a la tierra como hombre y vivir el proceso de nacer, vivir y morir, luego resucitar por causa de la salvación de nuestras almas. Miren, qué obra maravillosa, qué redención tan grande por pecadores, por malos. Entonces es una tremenda manifestación del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. ¿Cómo despreciar una esperanza viva? ¿Cómo resistir? Por eso dice, tu amor nos constriñe, nos obliga. ¿Cómo no vamos a estar obligados por amor, por la obra maravillosa que Él hizo y que nos puso como embajadores para dirigir la diplomacia, que es justamente reconciliar, que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación en ese ministerio maravilloso que Él nos ha dado? Si uno dimensiona lo que Dios ha hecho con nuestra vida como reyes y sacerdotes para Dios, si uno dimensiona con las palabras correctas de lo que significa la categoría de autoridad que nos ha dado, mire, saltaríamos, nos regocijaríamos, estaríamos maravillados, y a veces Satanás, el enemigo, el adversario, el enemigo de nuestra vida, quiere hacernos creer que no somos nada. Quiere hacernos creer que nuestra vida no tiene el valor que tiene. Mire, Satanás en eso tiene artimañas, es un artista en las mañas para hacernos creer a nosotros, la autoridad del reino, aquí, la máxima categoría representante de Cristo, aquí, a través del Espíritu Santo, y nos pone en lo cotidiano, en lo diario, como que no tuviéramos el valor. Tremendo eso. Mire qué mentira de Satanás, qué engaño. Veo cristianos en una condición como que no son nada, como que no tienen nada, como que nada pueden, como que están frustrados, que están fracasados, que están tristes, que no logran, que no alcanzan. No, somos una autoridad maravillosa del rango y categoría de un embajador
que es el máximo representante del presidente, en este caso de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos. Esta es la presentación que tenemos que hacer a este mundo, a la gente. Rogarle, vuelva hacia Dios, póngase en las manos de Dios, busque a Dios, vuelva en amistad con Dios, tendrá todo. Dios es el dueño, nos ha dejado un manual de vida, la Biblia, un libro que no es de antigüedades, no es de autobiografías de héroes de la fe, no, es un libro de vida, es un libro de vida. La vida de Dios se transmite en las palabras, porque la palabra es Cristo viviente. La palabra viviente es Cristo, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Eso es. Ahora yo estoy enviando esta palabra y este espíritu les da vida, les da fortaleza, les hace ver lo que somos. Somos lo que Dios dice que somos. No somos lo que el enemigo quiere hacernos creer que somos. Somos representantes del reino de los cielos, somos embajadores, tenemos un rango de autoridad, tenemos una categoría, estamos en la embajada del reino de Dios, tenemos la diplomacia para hacer que la palabra de la reconciliación haga que se reconcilien con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esto es maravilloso. Es poderoso, es glorioso. Por eso, cada día la palabra nos enseña, cada día nos imparte. Un día es un día poderoso en Dios, cuando tenemos una fuente de agua viva. Cuando este pozo que abrió nuestro padre, Abraham, que fue el padre de la fe, por las obras que hizo, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego vino el milagro del hijo de los lomos de Sara, y en los 20 años, en Berseba, que vivió Abraham con Isaac, se lo pidió Dios que lo pusiera en sacrificio. Y Abraham se levantó muy temprano, preparó sus cosas, y con criados llegaron hasta el punto de una montaña en donde él dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Y así fue, una obra maravillosa, que es la réplica del paralelo que hay con el Padre Dios Todopoderoso entregando a su Hijo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es la obra redentora, la obra crucial, cumbre del Señor Jesucristo. Nos redimió. Esta naturaleza caída, pecaminosa, corrupta, nos redimió y nos redime cada día, para que nosotros seamos reemplazados por Él. Aleluya. Y cuando somos reemplazados por Él, somos esos preciosos embajadores del reino de los cielos, que los representamos directamente a Cristo. Cristo va con nosotros, el tabernáculo móvil, la palabra viviente, espíritu vivificante. Hoy se vivifica esta palabra para darnos seguridad, para darnos garantía. Las arras del Espíritu es la garantía de Dios, que somos su propiedad, que no estamos aquí porque no seamos algo. No, muchas veces no hemos tenido oportunidades como los demás, no somos muchos nobles ni muchos ricos, pero el valor que Dios nos ha dado es inmenso, maravilloso, poderoso. Nos ha hecho embajadores con un ministerio de reconciliación, reconciliados con Dios, como que si Dios rogase por medio de nosotros.
Mire lo que está haciendo Dios con su vida. No se menosprecie, no se menoscabe, no tenga en poco lo que Dios le ha hecho, un llamamiento santo, un llamamiento poderoso. No lo merecíamos, no merecemos nada, pero sí por los méritos de Jesucristo, por los méritos del Hijo de Dios, por los méritos del Rey de Reyes y Señor de Señores, por sus méritos, entramos al lugar santísimo, y ahí está la gloria del Padre, esa gloria maravillosa, y ahí en esa arca, en la tapa del arca de oro puro con los querubines, allí va la sangre de Jesucristo. Y cuando el Padre ve la sangre de su Hijo Jesucristo, que el sacerdote entra con la sangre, no sin sangre, sino con la sangre de Jesucristo, dice: me declararé a Él y allí le hablaré. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta obra que Él está haciendo es una obra maravillosa, que vino hablándola por medio de los santos profetas en los siglos pasados, y hoy se está cumpliendo toda la palabra profética que dijeron los mayores profetas y los profetas menores. Jeremías, Isaías, Ezequiel y todos los profetas menores, los 12 profetas menores que habla la Biblia, todos ellos y los salmos profetizaron, los santos hombres de Dios, estas cosas que están pasando. Y en este tiempo, donde es un tiempo crucial, donde estamos esperando la pronta venida del Señor, pronto viene a buscarnos, pronto viene a levantar a su iglesia en gloria, pronto viene a llevarnos con Él, pronto viene a que pasemos a los que son dignos de estar en las bodas del Cordero, los que están vestidos de vestiduras blancas, resplandecientes, que son las obras justas de los santos. Aleluya, gloria a Dios. Esto es algo maravilloso, es algo poderoso. Siento en el poder del Espíritu que había gente que estaba muy bajoneada, bajando los brazos, tristes, menoscabándose como si no tuvieran esto o lo otro. Eso es temporal, pasajero. No mires esa, créale a Dios lo que dice Dios que usted es. Usted es lo que dice Dios que usted es. No se crea todas las mentiras y los engaños del enemigo, del adversario, porque Él está derrotado, Él está vencido. Cuando vengan esos complejos de inferioridad que Satanás quiera poner en su vida, usted dígale: yo soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, soy un embajador del reino, tengo la palabra viviente, el espíritu vivificante, pero tú, Satanás, estás derrotado, estás vencido. Te queda poco tiempo, por eso anda como león rugiente viendo a quién devorar, porque le sabe que le queda poco tiempo, porque Cristo viene pronto. Aleluya, gloria a Dios. Los bendigo, amados. Sean benditos en cuerpo, alma y espíritu los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Sean benditos, todo el cuerpo de Cristo. Reciba esta impartición, reciba la palabra de vida, reciba el espíritu vivificante. Levántese en el poder de Dios, levántate y resplandece, porque aquí ha venido tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, hijo de Dios, hija de Dios, te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.